En el presente video analizaremos un tema introductorio de los cursos de física como los que se indican acá, CFI 020, CFI 024 y FMF 024, que es el análisis dimensional. Vamos a ver los conceptos básicos, definición de análisis de ecuaciones dimensionales, de cómo se opera con dimensiones y después vamos a reforzar esto con ejercicios. Consideremos estas tres cantidades físicas: 1 hora, 3 segundos y 2 días. ¿Qué tienen en común esas tres cantidades físicas? Bueno, estas tres están referidas a la misma cantidad física, que es lo que llamamos tiempo. Estas cantidades tienen diferentes números de medición, 1, 3, 2, diferentes unidades, hora, segundo, día, pero las tres sabemos que se refieren a tiempo. Lo mismo en este otro lado, tenemos 1 metro, 3 centímetros, 2 kilómetros, tres números, 1, 3, 2, tres unidades distintas, metro, centímetro, kilómetro, pero los tres sabemos que se refieren a longitud o distancia. Cada una de las cantidades físicas tiene asociada lo que se llama una dimensión física, que se representa por una letra. El tiempo, vamos a ver que se representa por una letra T, y la longitud o distancia se representa por una letra L. ¿Qué es una dimensión física? Una dimensión física es una cualidad o naturaleza intrínseca de la cantidad física que es representada por un carácter, la T en el caso del tiempo, la R en caso de distancia, donde a cada cantidad física le va a corresponder una dimensión, y además esta dimensión física va a ser independiente de la forma en que ésta se expresa o valora. En estricto rigor hay que decir acá de que es representada por un carácter o conjunto de caracteres. Eso lo vamos a entender más claramente más adelante. La notación para la cantidad física de una cierta variable x, en los libros se suele usar dim de x, o la que vamos a usar nosotros, que es el x encerrado en paréntesis cuadrados. Existen en general dos tipos de cantidades físicas. Las básicas son fundamentales, son aquellas que se usan convencionalmente para deducir las demás cantidades físicas, como por ejemplo tenemos aquí el tiempo, la distancia, la masa, la carga eléctrica, la temperatura y otras. Y estas tienen asociada una letra para la dimensión. El tiempo tiene asociado T, la longitud de distancia L, la masa M, la carga eléctrica C, la temperatura θ. Por otra parte tenemos las cantidades físicas derivadas, que son aquellas que están expresadas en función de las dimensiones o cantidades físicas fundamentales, que se obtienen como productos o divisiones entre cantidades físicas básicas. Por ejemplo, la fuerza se obtiene como m por L por T a la menos 2, velocidad es L por T a la menos 1, aceleración L por T a la menos 2, área L a la elevado a 2, volumen L elevado a 3, energía M por L al cuadrado por T a la menos 2, etc. También existen algunas cantidades físicas que son adimensionales. En general, en esta categoría entran todas las expresiones numéricas que carecen de unidades y dimensiones físicas, cuya dimensión es igual a 1. Esta se refiere en general a ángulos, funciones trigonométricas como seno, coseno y tangente, funciones logarítmicas y funciones exponenciales. También son adimensionales ciertas constantes numéricas que aparecen en fórmulas físicas. Por ejemplo, en la fórmula de la energía cinética tenemos K, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Este un medio es adimensional, no tiene asociada ninguna unidad. Existen otro tipo de constantes que son las constantes físicas que no son adimensionales. Por ejemplo, en el caso de la ley de gravitación de Newton, tenemos que la fuerza es igual a la constante de gravitación universal G por el producto de las masas partido por la distancia al cuadrado. Esta constante de gravitación universal G no es adimensional, sino que tiene una dimensión m a la menos 1 por L al cubo por T a la menos 2. Ahora necesitamos centrar a lo que son las expresiones dimensionales, que son expresiones matemáticas cuyos términos incluyen dimensiones físicas o variables que representan fórmulas dimensionales, donde podemos formar una ecuación dimensional al igualar dos expresiones dimensionales, donde estas dimensiones se pueden tratar como cantidades algebraicas. Claro que hay que tener un cuidado particular con lo que es la adición y la sustracción, como vamos a ver a continuación. Algunas reglas a tener presentes para la suma y resta en expresiones dimensionales. Primero, para que dos o más cantidades físicas se puedan sumar o restar, deben tener la misma dimensión. ¿Qué quiere decir en términos simples? O las dos tienen que ser distancia, o las dos tienen que ser tiempo, etcétera, etcétera. Se suman distancias con distancias, tiempos con tiempos. No se pueden sumar distancias con tiempos como se pretende hacer acá. Esto no tiene sentido. Segundo, para que sus números de medición se puedan operar directamente, deben tener la misma unidad. Por ejemplo, si hacemos una suma 4 metros más 3 metros, como están en la misma unidad, podemos sumar los números directamente
y así llegamos al resultado final 7 metros. Y lo tercero es que si tienen unidades diferentes, para poder sumarlas primero tenemos que convertirlas ambas a una unidad común antes de operar. Por ejemplo, si tenemos 4 metros más 3 centímetros, que son unidades diferentes dentro de una misma cantidad física o dentro de una misma dimensión, primero tenemos que convertir o los 3 centímetros a metros o los 4 metros a centímetros. Vamos a optar por hacerlo primero, los 3 centímetros los vamos a pasar a 0,03 metros y aquí recién podemos sumar y llegar al resultado final que va a ser 4,03 metros. Por otra parte, en lo que respecta a multiplicación y división de expresiones dimensionales, en general se puede multiplicar o dividir dos o más cantidades físicas cualesquiera, por lo tanto, por ejemplo, si divido 6 metros en 3 segundos me va a dar 2 metros partido por segundo, y también toda cantidad física puede ser elevada a cualquier exponente real. Por ejemplo, 6 metros al cuadrado queda 36 metros al cuadrado. De hecho, las cantidades físicas derivadas que vimos anteriormente van a surgir de la multiplicación y división entre cantidades físicas básicas. A partir de todo lo anterior podemos plantear lo que se llama el principio de homogeneidad dimensional. ¿A qué se refiere a esto? Se dice que una ecuación física, fórmula física o ecuación dimensional es dimensionalmente homogénea o dimensionalmente correcta si los términos que componen una adición o sustracción en cualquiera de sus miembros tienen la misma dimensión. Aquí se ejemplifica esto. Si tenemos una expresión física que es a más b igual a c menos d, para que esto sea dimensionalmente correcto, la dimensión de A tiene que ser igual a la dimensión de B, igual a la dimensión de C e igual a la dimensión de D. Lo vamos a ver más claramente en los ejemplos posteriores. Además, respecto a la multiplicación y división, se cumple lo siguiente, de que si X es igual a A por B, la dimensión de X va a ser igual a la dimensión de A por la dimensión de B, y si Y es igual a A partido por B, la dimensión de Y es igual a la dimensión de A dividido en la dimensión de B. A partir de estos principios vamos a poder analizar dimensionalmente cualquier expresión, que es lo que vamos a ver a continuación, que es lo que se conoce como análisis dimensional. ¿Y en qué consiste el análisis dimensional? Es que a partir de la resolución de ecuaciones dimensionales vamos a poder expresar cantidades físicas derivadas en función de las fundamentales, determinar si una ecuación física es o no dimensionalmente correcta, o deducir empíricamente una fórmula física a partir de datos experimentales. A continuación vamos a ver 5 ejemplos de ejercicios típicos de análisis dimensional que podrían estar dentro de los que se podrían preguntar en alguna evaluación. Partamos por este primer ejemplo de la expresión d al cubo por m menos d por x igual y por t al cuadrado más m por z al cubo. Hay que determinar las dimensiones de x, y y z, donde se sabe que d es distancia, m masa y t tiempo. Entonces podemos establecer aquí lo siguiente, que la dimensión de la distancia va a ser L, la dimensión de D, la dimensión de M va a ser M mayúscula, y la dimensión de la T va a ser tiempo. Armemos la ecuación dimensional a partir de esto. Por homogeneidad dimensional, la dimensión de este tiene que ser igual a la dimensión de este, igual a la dimensión de este, igual a la dimensión de este. Por lo tanto, vamos a tener que la dimensión de D cubo M va a ser igual a la dimensión de D por X, igual a la dimensión de Y por t al cuadrado, e igual a la dimensión de m por z al cubo. Y con esto vamos a ir resolviendo por pares. D cubo m, la dimensión de D cubo m será igual a la dimensión de D por X. Podemos separar acá. Tenemos la dimensión de D al cubo por la dimensión de m, va a ser igual a la dimensión de D por la dimensión de X. La dimensión de D al cubo es L al cubo por M igual a L por la incógnita, que en este caso es la dimensión de X. Puedo simplificar una de las L y nos va a quedar finalmente que la dimensión de X va a ser L al cuadrado M. Con esto ya tenemos resuelta una de las incógnitas. Vamos a ir ahora por la Y. La dimensión de D al cubo M es igual a la dimensión de Y por t al cuadrado, de donde nos quedaría la dimensión de t al cubo por la dimensión de m igual a la dimensión de y por la dimensión de t al cuadrado. L cubo por m, nos queda la dimensión de y por t al cuadrado. Y de aquí se puede despejar fácilmente la dimensión de y como L cubo por m dividido en t al cuadrado, o también otra forma de anotarlo es L cubo por m por t a la menos 2. La más usual es la expresión de acá con los exponentes sin división, pero en principio se consideran válidas ambas. Y nos queda finalmente la última igualdad, que sería la dimensión de d al cubo m igual a
la dimensión de mz al cubo. Desarmamos. D al cubo por la dimensión de m es igual a la dimensión de m por la dimensión de z al cubo. Nos va a quedar L cubo por m igual a m por la dimensión de z al cubo. Se nos van las m's. Sacamos raíz cúbica y nos queda finalmente que la dimensión de z es igual a L. Y con esto tenemos resuelto el problema. Consideremos ahora tenemos esta igualdad entre dos expresiones dimensionales y se nos pide a partir de eso calcular las incógnitas S, R y U. Lo que tenemos que hacer es ver qué condiciones se tienen que cumplir para que esto sea igual. Para que esto sea igual, esta tiene que ser igual a esta. Se tiene que cumplir de que LS es igual a L cuartos, lo que obliga forzosamente a que S sea igual a 4. Con eso ya tenemos una de las incógnitas resueltas. Lo mismo tenemos que hacer con la T. Esta de acá tiene que ser igual a esta de acá. T al cubo tiene que ser igual a T elevado a R, de donde forzosamente R tiene que ser igual a 3. Y finalmente tenemos que vamos a tener que hacer lo mismo con las M, que son las masas. Donde vamos a tener de que M elevado a menos 2 tiene que ser igual a M elevado a 2R menos U. Lo que nos lleva forzosamente a que menos 2 sea 2R menos U. Y de aquí hay que despejar U. Donde U pasa a ser 2 por R más 2. Y R lo tenemos, que es 3. Por lo tanto, U pasa a ser 2 por 3 más 2. 2 por 3, 6 más 2. Donde finalmente U es igual a 8. Y con esto tenemos resuelto este ejemplo 2. Veamos este ejemplo, que es un problema de ítem de test. Dice, la energía cinética viene dada por una expresión que va a ser E sub c, un medio es igual a m elevado a x por b elevado a y se nos pide determinar x más y siendo m masa y b rapidez. ¿Qué conocemos de acá? La dimensión de la energía cinética es la dimensión de energía, que es m por l a la 2 por t a la menos 2. En un problema tendrían que darle esa dimensión como información del enunciado. Conocemos la dimensión de m, que es m, y la dimensión de la velocidad, que es lt a la menos 1. Por lo tanto, nos va a generar la siguiente ecuación. La dimensión de esto va a ser igual a la dimensión de un medio por la dimensión de la masa por la dimensión de la velocidad. La masa elevado a x y la velocidad elevado a y. Esta constante tiene dimensión 1. Tal como vimos anteriormente, las constantes numéricas tienen dimensión 1, son adimensionales. Reemplazando, nos va a quedar m L al cuadrado t a la menos 2 va a ser igual a 1 por m elevado a x por L por t a la menos 1 elevado a y. mn al cuadrado t a la menos 2, eso va a ser igual a m a la x por L elevado a y y por t elevado a menos y. Y llegamos a la misma expresión o al mismo tipo de expresión del problema anterior. Y podemos ver, por ejemplo, que las m's se tienen que igualar. Tengo aquí que m, que es m a la 1, tiene que ser igual a m a la x, de donde se deduce fácilmente que x tiene que ser igual a 1. Esto para ser coherente con la notación del problema anterior. Estas dos tienen que ser iguales. La L al cuadrado tiene que ser igual a la L a la I, lo que fuerza a que I sea igual a 2. Y solamente para completar el círculo, este T a la menos 2 tiene que ser igual al T a la menos I. De donde menos I tiene que ser igual a menos 2, de donde I es igual a 2. Por lo tanto, de aquí se deduce de que podemos pensar que la energía cinética va a ser un medio de la masa elevado a 1 por la velocidad elevado al cuadrado, o un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la fórmula para la energía cinética. Y finalmente, x más y, que es 1 más 2, x igual a 1 igual a 2, va a ser igual a 3, que corresponde a la alternativa C. Veamos ahora este problema. Si la ecuación siguiente es dimensionalmente homogénea,
se nos pide hallar la ecuación dimensional de, o la expresión dimensional para E, donde se nos dice de que F es fuerza y A es área. Por homogeneidad dimensional sabemos lo siguiente, de que la dimensión de E va a ser igual a la dimensión de F por R y tiene que ser igual a la dimensión de B partido en R al cuadrado más A. Se tiene que cumplir eso. Además se tiene que cumplir otra cosa aquí, de que aquí abajo, para que esta expresión también tiene que ser dimensionalmente correcta, el R cuadrado más A, para que se puedan sumar. Por homogeneidad dimensional se tiene que cumplir que la dimensión de R al cuadrado tiene que ser igual a la dimensión de A. Además sabemos por dato que la dimensión de fuerza es MLT a la menos 2 y esta A, que es área, tiene dimensión L al cuadrado. Nuestro objetivo es la dimensión de E, que la podemos expresar como la dimensión de F por la dimensión de R. La dimensión de F la tenemos acá, pero nos falta la dimensión de R. Pero la dimensión de R la podemos sacar de esta segunda expresión de acá. Podemos decir de que la dimensión de R al cuadrado va a ser igual a la dimensión de área, que es L al cuadrado. Por lo tanto, la dimensión de R al cuadrado va a ser L al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada y obtenemos la dimensión de R, que es L. Y con eso estamos al otro lado, porque podemos obtener la dimensión de E con facilidad como la dimensión de F, que es M por L por T a la menos 2, por la dimensión de R, que es L. Y nos va a quedar finalmente M por L al cuadrado por T a la menos 2. Y eso corresponde exactamente a la alternativa E, con lo que tendríamos resuelto el problema. Ahora de yapa vamos a sacar la dimensión de B, para sacarle un poco más de provecho al ejercicio. La dimensión de E sabemos que es la dimensión de B dividido por la dimensión de R cuadrado más A. La dimensión de R cuadrado tiene que ser igual a la dimensión de A, por lo tanto es la dimensión de la suma, en este caso, que sería exactamente la dimensión del área, que será el cuadrado. Por lo tanto, la dimensión de B sería la dimensión de E por la dimensión de R cuadrado más A. La dimensión de E la calculamos recién, ML al cuadrado T a la menos 2. Y la dimensión de R cuadrado más A, que es L al cuadrado. Por lo que esto nos va a quedar finalmente M por L a la cuarta por T a la menos 2. Esto es de yapa, solamente para completar el ejercicio, pero el desarrollo nos pedía la dimensión de E y ya habíamos llegado a la respuesta correcta. Finalmente veamos el siguiente ejemplo. El módulo de la velocidad de un móvil se define según la siguiente ecuación. B es igual a la raíz de B al cuadrado menos 2A por H, donde H es distancia y se nos pide la dimensión de B por la dimensión de A. En este caso nos conviene hacer lo siguiente. B es igual a raíz de B al cuadrado menos 2AH elevar al cuadrado y dejar todo sin la raíz. B al cuadrado es igual a B mayúscula al cuadrado menos 2 por A por H. Y esta expresión es más fácil de analizar dimensionalmente. Sabemos de que la dimensión de la H es L y que la dimensión de la B es velocidad, que es LT a la menos 1. En consecuencia, para que esto dé dimensionalmente correcto, usando el principio de homogeneidad dimensional, tiene que cumplirse lo siguiente. B al cuadrado tiene que ser igual a la magnitud de B al cuadrado y esto tiene que ser igual a la magnitud o a la dimensión de 2 por A por H. Y a partir de esto podemos hacer las igualdades correspondientes. B larga sale fácil porque tengo B al cuadrado es igual a B larga al cuadrado. B al cuadrado es L por T a la menos 1 al cuadrado es igual a la magnitud o a la dimensión de B al cuadrado. Se saca la raíz y se obtiene la dimensión de B fácilmente, que es LT a la menos 1. Por otra parte, la dimensión de B al cuadrado es igual a la dimensión de 2 por la dimensión de la A por la dimensión de H. Este 2, como es una constante numérica, es adimensional, por lo tanto tiene dimensión 1. Entonces vamos a tener LT a la menos 1 al cuadrado y eso va a ser igual a 1 por la dimensión de A por la dimensión de H, que sabemos que es L. Nos va a quedar L al cuadrado T a la menos 2 es igual a la dimensión de A por L. Podemos simplificar una L acá y nos va a quedar finalmente que la dimensión de A va a ser L
t a la menos 2. Ya tenemos la dimensión de b, la dimensión de a, y nos queda multiplicar ambas dimensiones. La dimensión de b por la dimensión de a va a ser L por t a la menos 1 por L por t a la menos 2. L por L va a ser L al cuadrado. T a la menos 1 por t a la menos 2 va a ser t a la menos 3. La respuesta en consecuencia va a ser L al cuadrado por t a la menos 3, lo que nos lleva a la alternativa E. Y con esto damos por finalizado este video.